están? Me da mucho gusto invitarlos, como siempre, a que me acompañen. Me da mucho gusto que estén ahí. Y estamos siguiendo el viaje de Hernán Cortés por el camino que lo llevaba a Tenochtitlan. Y uno se imagina todo ese mundo, ese universo que era México hace 500 años, hace 5 siglos, por esos viejos caminos. Y ustedes me dirán, ¿cómo que viejos caminos? Sí, entonces ya eran viejos esos caminos. No olvidemos que Mesoamérica es un espacio muy antiguo. Por el año 2500 antes de Cristo, imagínense de lo que estoy hablando, estamos en el 2019 después de Cristo. Y ya para el año 2500 antes de Cristo comienza el preclásico temprano de Mesoamérica. Es decir, las primeras culturas, las primeras ciudades y los primeros caminos. Allá por el año 1200 a.C. y hasta el 400, 500 a.C. es el desarrollo de la cultura olmeca, nuestra cultura olmeca, que floreció allá donde el país de Lule, en la costa de Veracruz y de Tabasco, en lugares como San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, florecieron los primeros asentamientos a los que podemos llamar no centros ceremoniales, no eran solamente centros ceremoniales, sino que eran ciudades, verdaderas ciudades. Estas ciudades muy antiguas pues son del año 1000 antes de Cristo al año 400 antes de Cristo. Y los olmecas pues ya se habían paseado por toda Mesoamérica. Podemos encontrar cerámica olmeca en Morelos, en Michoacán, en el Valle de México, en el de Puebla, en el de Oaxaca, en el mundo maya, en Yucatán o en Chiapas o en el Petén guatemalteco, inclusive hasta la República de El Salvador. Esta influencia olmeca se extiende por toda Mesoamérica. Y fueron los olmecas precisamente los que abrían estos caminos. Son caminos olmecas. Entonces, en la época de Hernán Cortés, pues esos caminos ya tenían 2000 años, 2000 años. Son caminos viejos. Son los antiguos caminos de Mesoamérica que usaron los teotihuacanos y después los toltecas. Y ya al final de Mesoamérica los aztecas. Estamos hablando de mucho tiempo. Estos caminos bien recorridos, bien conocidos, que unían las alturas del altiplano, los valles fríos, muy fríos de montaña, los altiplanos, con las costas calientes, húmedas y el mar. Por ahí pasaba el comercio, las grandes rutas de comercio. Entonces, por estos caminos sube Hernán Cortés y llega hasta Tlaxcala. Y un día como hoy, el día 18 de septiembre de 1519, Hernán Cortés entra a Tlaxcala. Hoy se cumplen exactamente 500 años de que eso sucedió. 500 años. Los hechos que les voy a brevemente a narrar ocurrieron exactamente hace 500 años. ¿Y qué pasó? ¿Y quién nos lo cuenta? Les he hablado de una docena de cronistas que van desde Hernán Cortés, Muñoz Camargo, Cervantes de Salazar, Gómara, Solís, obviamente Bernal Díaz de Castillo. Todos estos cronistas como Gómara, muchos no vinieron a México, simplemente leían y reconstruían en base a relatos sus propias historias, como el caso de Gómara.
pero básicamente todos estos cronistas manejan la misma información. Y Gómara dice, fue muy temprano en la mañana del día 18 de septiembre, como hoy, yo les digo como hoy, hace 500 años, que Hernán Cortés formó a todo su batallón a tambor batiente, tocando los tambores con los clarines, salieron en posición de batalla, como a las 8 de la mañana, no nos dice la hora Gómara, pero dice, muy temprano, saliendo el sol, salió Hernán Cortés desde aquel campamento improvisado, en el que había estado como una decena de días, ese 18 de septiembre, rumbo a Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala, porque Tlaxcala era una ciudad. Y ahí ocurre la recepción. Es todo un acontecimiento. Hernán Cortés tiene mucho miedo que lo traicionen. Él piensa, bueno, pues igual estos grupos me están engañando, me quieren matar, todavía no confía mucho en los tlaxcaltecas, tiene todavía muchas dudas. Se está haciendo un intento por el acercamiento, se está haciendo un intento por confiar en ellos. Yo diría más bien aprender a confiar en ellos. Pero no, todavía no les tiene confianza. Y entonces ordena que vaya la robusta caballería por delante, es decir, los caballos y los caballeros, así le llaman la robusta caballería, que vaya por delante. Y estos caballeros pues van armados hasta los dientes. Algunos llevan mosquetes, otros llevan, además de los mandobles que eran las espadotas, las lanzas, otros llevan ballestas para poder disparar. Van armados hasta los dientes y van arrastrando sus cañones al frente por si los tienen que utilizar. Van llevando sus cañones y van llevando su infantería. Y esta infantería es la que se encarga del arrastre de los cañones. Y van en posición de batalla, muy precavidos, llevando observadores militares que van 1 kilómetro adelante y observan que van a caballo y que van viendo que no vaya a haber una emboscada. Y se van abriendo los caminos, dicen las narraciones, los caminos están muy verdes. Y yo les diría, pues ¿cómo no van a estar verdes si estamos en el mes de septiembre? Ya recibieron la lluvia de junio y la lluvia de julio y la lluvia de agosto. Pues la tierra está muy empapada, está muy mojada, el bosque está muy húmedo, la tierra está muy verde y los campos a punto de cosecha, prácticamente a punto de la cosecha del frijol, la calabaza, el elote, el tomate, todas las características de la agricultura de milpa, y el país está muy hermoso, agrega Gómara, y el país está muy hermoso, es una tierra muy bella. Es un lugar muy hermoso, Tlaxcala, lleno de bosques, completamente verde como una esponja, con las tierras húmedas, el cielo azul, clareando, pero a veces nublado, y con fuertes tormentones que se alternan con el sol, y va haciendo su relato, va haciendo su narración, y finalmente se abre la ciudad de Tlaxcala, que es muy grande. Estamos hablando de una villa de unos 80 o 90.000 habitantes, una ciudad prehispánica, que tiene sus centros ceremoniales, que tiene sus barrios, sus zonas de mercado, tiene sus zonas de defensa, una ciudad. Y van entrando los españoles y les llama la atención que la gente se ha ido a los azoteas. Acuérdense ustedes que las casas de calicanto era lo que predominaba en las ciudades aztecas, tlaxcaltecas, también en las ciudades del altiplano como Cholula, Huejotzinco. Era común que tuvieran azoteas de tierra, es decir, terrados. Se hacían con viga de madera y después se ponía losa. Algunas eran de bajareque, de paja, pero otras eran muy macizas de calicanto. Y entonces la gente con listones de colores está arriba de las azoteas, dándole la bienvenida al ejército español, dándole la bienvenida a los aliados que vienen de la Tierra Caliente, que son los totonacos,
y es una entrada solemne. Se están tocando las chirimías y los cuernos, los caracoles, las caracolas, se están tocando los tambores de los españoles, pero también los tambores de los tlaxcaltecas. Es una fiesta, entran en una fiesta, son recibidos con pompa, ceremonia, con flores, se les dan objetos de obsequio para comer. Es una fiesta, es una gran fiesta, y esto hace que se disipen las dudas de Cortés. Es una fiesta que ocurre además a la hora de la comida, porque el campamento está a 12 leguas de Tlaxcala. Entonces han desfilado lentamente, se llevan de 2 a 3 horas. Si salieron por ahí de las 9 de la mañana, pues ya son como las 12 del día o 1 de la tarde y están entrando a Tlaxcala y se les ha preparado una serie de viandas. Hay mucha comida. Ellos están hambrientos, han tenido que pasar muchas hambres las tropas de Cortés. Entonces se han preparado los tlaxcaltecas pues para darles un banquete, un comilón que incluye de todo, de acuerdo al protocolo prehispánico. Toda clase, toda suerte de viandas que van desde los tamales, que a los españoles ya les gustaban mucho sus tamales. Ellos lo dicen, que les gustan esas tortas de pan de maíz, como les llaman. Y obviamente venados, jabalíes, pavos, hay viandas, huele a comida Tlaxcala, se ha hecho un gran banquete, se les va a alojar en las casas reales y van pasando primero por Tizatlán y luego van llegando al centro de Tlaxcala, hasta la ciudad de Tlaxcala, hasta el centro de la ciudad de Tlaxcala, y salen los sacerdotes, bueno, de estos dioses paganos en los que creían los tlaxcaltecas, especialmente el dios Camachtli, que es el dios patrono del lugar, el dios muy prestigioso y poderoso y patrono del lugar. Y van entrando los españoles y van viendo cómo les ponen aros de flores, es decir, cordones, mecates con flores al cuello a los españoles, pero quiero que se imaginen también, que se imaginen a la gente del pueblo, las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos, sí, porque muchos guerreros que combaten, muchos soldados de la República de Tlaxcala ya conocen a los teules, como les van a llamar los teules, los dioses. Un poco despectivo, pero otra parte también hay una admiración, porque los ven muy diferentes. Entonces la gente decía, ay, ¿a poco sí será cierto que son blancos? ¿A poco sí será cierto que tienen cabello de elote? Que son como güeros y como rojizos. ¿A poco sí será cierto que tienen los ojos como bolas de cielo, redondos y azules? ¿A poco sí será cierto que traen estos animales que se trepan en ellos, que dicen que van encima y que son muy dóciles al caminar, o sea, los caballos? ¿Y a poco sí será cierto que tienen estas bolas de piedra y de metal que avientan en medio del rayo y del fuego, porque ellos dominan el rayo del fuego? Bueno, pues todo eso era muy vistoso para la gente del pueblo, el ver aquellos animales. Además, Cortés trae otros animales que le llaman mucho la atención a los tlaxcaltecas y que son los lebreles. Sí, tiene como una docena de perros. Los lebreles se usaban en las batallas, son perros muy feroces y tienen fines militares. Entonces lleva lebreles, lleva caballos y esto le llama mucho la atención a la gente, pues porque ellos nunca han visto en toda su vida un caballo. Este animal tan arrogante, tan elegante, tan poderoso, tan fuerte y que además es tan noble que permite que un hombre lo monte, que un humano lo monte, que un humano suba a sus lomos y lo domine y lo dirija y lo haga caminar. Esto le llama la atención a la gente, es verdaderamente asombroso para la gente común, el poder comprobar que estas historias de los extranjeros, estas historias de los malinches, estas historias casi fabulosas, míticas, son reales, que de veras hay caballos, que de veras hay estos hombres barbados, rubios,
y pelirrojos, de tez muy blanca y ojos muy azules, y que son de verdad, y que van infundados en estas armaduras tan brillantes que destellan a los rayos del sol. Pues eso todo es muy atractivo para la gente. Y cuando finalmente Cortés llega a la plaza y hace tronar los cañones, bueno, pues aquello es la locura. El ver estos artefactos semipirotécnicos, más, porque no eran unos cañones tan dañinos, no eran cañones que hicieran mucho daño, pero se hacían mucho escándalo y eran muy vistosos y hacían algo de daño, pero eran sobre todo pues otra tecnología que nunca se había visto en Mesoamérica. Llamaban la atención, la gente hablaba de eso, se emocionaban mucho y iban de villa en villa platicando de los teulas, aquellos extranjeros que habían llegado y que además venían en alianza, habían pactado con los jefes tlaxcaltecas hacer una alianza para vencer a Moctezuma. Bueno, pues es la noticia del día, la gente no habla de otra cosa. Es el internet de la época y van de aldea en aldea oyéndose los relatos de aquellos hombres, de los caballos y de las armaduras y de las armas raras y de los cañones y de gente tan extraña de su aspecto y de un habla tan rara como los oyen hablar. Y bueno, pues estuve realmente feliz y fatigoso. Es fatigoso porque pues obviamente se tienen que desplazar, luego los acomodan y ahí comienza la larga estancia que hará Cortés y que es muy estratégica porque permitirá primero que su ejército se sosiegue, que descanse, que recobre su poder y sus fuerzas. Le permitirá a Cortés hacer más pólvora, le permitirá sobre todo hacer un reconocimiento del terreno, mandar exploraciones, exploradores que van en todas direcciones y que le dicen, bueno, ahí hay una ciudad que se llama Ocotzingua, luego hay otra que se llama Cholula y hay otra que se llama Tehuacán. Esto está lleno de ciudades y de diferentes pueblos. Y luego poner el oído, como decían los españoles del siglo XVI, poner el oído era escuchar los chismes, el cuchicheo de quién está peleado con quién y quién está en enemistad, porque Cortés trae esta idea muy maquiavélica de divide y vencerás. Entonces empieza a escuchar muchas historias que le llaman mucho la atención, que le cuentan los tlaxcaltecas, poniendo siempre a los aztecas como los perversos, los malos, los dominantes. Una de las cosas muy interesantes que pasan en esta entrada de Hernán Cortés a Tlaxcala es que Cortés le ha pedido al embajador de Moctezuma, que viene como con 50 guerreros y con otros dignatarios, no, son más de 200 aztecas que van en aquella columna de tantos miles de personas, estos 200 aztecas allí perdidos entre los 6-7 mil hombres que lleva Cortés, la gran mayoría aliados de la costa, es decir, gente de Zempoala, gente totonaca, y le llama mucho la atención a la gente que llegan los aztecas, vienen allí los embajadores, vienen los escribanos del imperio tomando notas de todo para mandárselas a Moctezuma y bueno, esto es muy interesante y entonces hay un diálogo entre el embajador y Hernán Cortés muy interesante porque Hernán Cortés le dice al embajador, bueno, si ustedes son un imperio tan poderoso que extiende sus tentáculos para dominar a 100 pueblos como este y van de mar a mar y a distancias inmensas que ni siquiera puedo imaginar, porque es una tierra muy enorme, él se da cuenta de que México no es como España, que es muchas veces más grande, que son distancias enormes, que todo queda muy lejos. En España todo chiquito y todo queda muy cerquita, porque España es muy pequeñito. Pero además México está muy extendido porque está como alargado, no está cuadrado, está como alargado, y ya se enteró de que hay provincias del Imperio Azteca pues, que quedan remotísimas, como las que hay en Guatemala, por ejemplo, y que hay que cruzar selvas y distancias enormes, que se llevan mucho tiempo para llegar allá. Te puedes llegar 6 meses de viaje para poder llegar hasta los confines del imperio, y esto le llama mucho la atención, porque se da cuenta inmediatamente que está hablando de un territorio muy grande, muy vasto, y cómo es que aquellos aztecas que dominan ese territorio tan vasto, con tantas ciudades y tanta gente, no han podido someter a los tlaxcaltecas. ¿Por qué? Porque los tlaxcaltecas están ahí, en pie de guerra, tan cerca de Tenochtitlan, y no los han aniquilado, siendo tan poderosos.
Y entonces cuando le dicen la razón se queda azorado. Él lo va a escribir después en segunda carta de relación. Ahí en segunda carta de relación él narra esto que le estoy platicando. Pero lo que más me llama la atención es por qué el imperio si es tan grande, por qué el imperio si es tan poderoso, por qué el imperio que lo domina todo no ha destruido a Tlaxcala. ¿A poco es tan difícil de destruir Tlaxcala? Y entonces los grandes señores de Tlaxcala le dicen no, es que los aztecas no nos quieren destruir, no quieren acabar con Tlaxcala porque ellos quieren mantener esta guerra de manera permanente, para toda la vida. ¿Qué? ¿Una guerra permanente? ¿Y por qué no mejor los destruye y los somete y ya? Dice, porque entonces si hiciéramos eso, fíjense qué admirable, qué asombroso. Y esto le dice a Hernán Cortés mucho de cómo es Mesoamérica. Si se acabara la guerra, si no tuviéramos guerra todos los años y todos los meses, todo el tiempo, los dioses no tendrían corazones palpitantes para sus altares. Y entonces eso le cambia a Hernán Cortés el panorama. Dice, ¿qué? Sí, los guerreros van a la guerra, el objeto de la guerra no es matarlos, es capturarlos, llevárselos vivos y sacrificarlos en las aras de los templos aztecas, para que los dioses aztecas tengan comida, para que existan, para que beban la sangre de los sacrificados tlaxcaltecas. Es necesario que la guerra sea para siempre. Y entonces no nos destruyen, nos mantienen porque nos quieren tener aquí para venir a pelear, llevarse los cautivos y matarlos, pero en los templos, a los dioses. Pues esto deja a Hernán Cortés completamente sorprendido. No puede creer, completamente azorado. Y luego, pues obviamente después de tantos años de guerra y guerra permanente, se da cuenta que los odios, el odio entre los tlaxcaltecas y los aztecas es infinito, es infinito. Y entonces llega a haber tanta intimidad entre Mexiscatzin y Hernán Cortés, que una noche en medio de llantos, Mexiscatzin le platica la historia de su abuelo y le dice, en tiempos del abuelo de Moctezuma y de mi abuelo, uno de los grandes señores de Tlaxcala fue aprehendido, fue hecho preso y fue llevado hasta Tenochtitlan y fue sacrificado a sus dioses en medio de tremendos tormentos muy crueles. Y después, no conformes con esto, los aztecas tomaron al hombre, al gran señor, al gran rey, al gran Tecutlato de Tlaxcala y lo disecaron. Lo convirtieron en un muñeco de paja, lo secaron. Los aztecas tenían, y todos los pueblos prehispánicos, sistemas para momificar los cadáveres, dejar secos los cadáveres. Entonces, no contentos con este agravio de haberlo torturado y maltratado y asesinado, los aztecas tomaron a este gran señor de Tlaxcala y lo convirtieron en un muñeco, lo secaron, lo disecaron y después su estatua, es decir, su cuerpo convertido en estatua, lo usaban en las noches para cenar. Ponían una enorme hoguera en el brazo del muñeco que habían hecho del cuerpo del señor de Tlaxcala y se alumbraban para cenar con él, para humillarlo, convirtiéndolo en un sirviente. Y esa humillación, Mexiscatzin muere de llanto. Dice, y esa humillación, porque eso es una humillación, la llevamos en lo más profundo de nuestro corazón, nuestro ser. Por lo tanto, el odio que le tenemos a los aztecas es total, es irreconciliable, es absoluto y es para siempre. Y bueno, eso Hernán Cortés es música en sus oídos, porque dice, aquí está la clave de cómo le voy a hacer, voy a fomentar más los odios entre estos dos, porque al final voy a acabar con los dos. En la medida que yo los vea divididos, separados y los haga pelear entre ellos, pues estoy ganando terreno y estoy ganando espacio y estoy ganando poder. Y entonces ahí se da cuenta Hernán Cortés de cómo va a ser su jugada, de cómo va a seguir ordeñando información y ordeñando información. Se va a mantener un mes haciendo ordeña de información. Él quiere saberlo todo de Mesoamérica, quiere saber la geografía, la orografía, quiere conocer dónde están los grupos
importantes, quiere saber toda la información que le va a ser fundamental para poder continuar con su proyecto de conquista. Y obviamente los tlaxcaltecas son el primer gran momento para obtener esa información que tanto hace falta. Y en medida en que se empezaron a acercar los españoles, los tlaxcaltecas pasaron cosas muy interesantes y muy bonitas. Aquellas mujeres tlaxcaltecas, pues ahora sí que lo voy a decir como va, les gustaron los güeritos. Aquellas mujeres morenas les gustaron los güeritos. Empezó a haber el encuentro individual, empezó a haber la atracción, la fascinación. Pues eran hombres, no parecían dioses, parecían los sin hombres. Y además, hombres raros, exóticos, hombres de piel clara, de ojos almendrados, grandotes, redondos, algunos ojos claros. Bueno, pues ahora sí que a las mujeres tlaxcaltecas les gustaron los hombres que venían de España. Y empezaron a darse condiciones y las mujeres, dice Muñoz Camargo, y las mujeres iban con sus padres y les decía que querían pertenecer a aquellos hombres. O sea, a las mujeres les encantó aquel tipo nuevo de ser humano, aquellos españoles más altos, más robustos, porque en Mesoamérica la estatura del varón era aproximadamente de 1,60 m, 1,65 m, y la mujer era más bajita, 5 centímetros. Y los españoles, que no son muy altos, porque tampoco son suecos ni noruegos, pero sí los había algunos muy altos, que los españoles descienden de los celtas. No nos olvidemos que muchos españoles descienden de los celtas, otros de los godos y visigodos, los latinos, que sí eran mucho más altos. Entonces sí había españoles de regulares estaturas de 1,80, de 1,90, y bueno, pues me imagino que aquellas mujeres veían aquellas garrochas humanas y les encantaron los hombres españoles. Y entonces finalmente los señores de Tlaxcala un día le dieron gusto a sus hijas y entonces dijeron, sí, les vamos a dar el legítimo matrimonio y de acuerdo a nuestras leyes a nuestras doncellas. Y finalmente se va a celebrar una boda increíble que les voy a ir relatando en la siguiente entrega, porque imagínense aquellas mujeres felices con los que habían llegado y finalmente los señores de Tlaxcala aceptaron que hubiera un matrimonio colectivo, un enorme matrimonio colectivo, y más de 300 doncellas fueron cedidas a más de 300 españoles, y entonces hubo una fusión de razas, una fusión masiva de razas, una fusión masiva de cuerpos, y obviamente muchas de estas mujeres quedaron embarazadas, teniendo en su interior la sangre española. Estaba ocurriendo una de las primeras etapas de este gran mestizaje cultural, social, sexual, que dio origen a la nación mexicana. Esto es muy simpático, se les voy a platicar en la siguiente entrega, pero fue muy simpático cómo las mujeres estaban fascinadas en esta gran ceremonia, que obviamente pues estaban adoctrinando a los tlaxcaltecas para que se convirtieran al catolicismo, ¿verdad? Y los españoles llevaban a su fraile, que era Fray Bartolomé de Olmedo, un hombre muy prudente, muy inteligente, muy humano, que lo amaron mucho los tlaxcaltecas y especialmente las mujeres, que convirtió a muchos tlaxcaltecas al catolicismo, porque en lugar de que fuera en forma salvaje, en forma obligatoria, en forma violenta, como quería Hernán Cortés, se fue dando el proceso de catequesis de manera voluntaria. Acuérdense que desde Isabel de Castilla, desde la reina Isabel, se había establecido que para que hubiera una auténtica conversión a la nueva religión, a la nueva fe, a los moros, a los árabes, a los moros y a los judíos en España, se les daba la posibilidad de irse o bien de convertirse, pero por acto de voluntaria fe, es decir, de manera voluntaria, no obligatoriamente. Y entonces una de las cosas por las que abogaba, y abogaba muy bien, Fray Bartolomé era un hombre muy piadoso, muy culto, muy inteligente, muy humano, que tenía una gran bondad de corazón,
que tenía una gran convicción de vocación, un sacerdote muy humano, muy humanitario, un hombre de gran humanismo. Él le prohibía a los españoles las conversiones forzadas. Él decía, dejemos que sea nuestro Señor el que entre al corazón de estos hombres, de estos aborígenes, y que les permita adorarle con toda su grandeza cuando le entreguen el corazón. No nos vamos a convertir a la fuerza y va a funcionar. Tiene que ser una convicción, una auténtica conquista espiritual la que tiene que ocurrir. Y estas técnicas, estas tácticas, estas estrategias de Fray Bartolomé Olmedo fueron muy eficaces. Esta forma de ver la conversión al catolicismo de manera voluntaria y amorosa fue muy eficaz para que realmente muchos se convirtieran, muchos de los pueblos tlaxcaltecas se convirtieran. Y así se formaron estas uniones, y dice Muñoz Camargo, y los jefes y los señores de Tlaxcala entregaron 300 doncellas, dicen las fuentes. Hay otras fuentes que dicen 400 doncellas. Bueno, era una para cada español. Hicieron como 400 españoles, 400 y pico. Entonces coinciden muy bien los números. Y así todos quedaron muy felices, porque tenían mujer y tenían hogar. Ya no estaban en el destierro, dice Muñoz Camargo, ya no estaban en el destierro, porque en esta su nueva patria, o sea, Tlaxcala, tenían mujer, tenían hogar, y ahora iban a tener familia. Y ahí tenemos el modelo, que después será un modelo continental, se va a dar en todo el continente latinoamericano, de transformación de la sociedad a través del amor y el mestizaje, de la atracción y la sexualidad. Y amigos, gracias por haberme acompañado en este espacio. No quería que este día tan importante pasara de largo. Un día como hoy, pero hace 500 años exactamente, entraron las huestes de Hernando de Cortés en la ciudad de Tlaxcala, que los recibió con multitudes que agitaban listones de colores y con trompetas y con tambores, y así se inició una etapa más de este proceso que llamamos la conquista, y que se dio a partir de este momento, el momento de la alianza entre las dos sangres, las dos culturas, las dos razas, los dos pueblos, las dos sociedades, y dio como resultado un nuevo germen de una nueva realidad, que es el tamiz originario, la cuna de lo que hoy llamamos México. La fusión de estas dos sociedades, estas dos ideas de la vida y del mundo, estas dos religiones, da como resultado el origen de nuestro país. Amigos, gracias por estar conmigo. Me quiero despedir, no sin antes leer. Dice Luis César López, es un gusto escucharlo. También para mí, Luis Manuel Padrá. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Dice, un abrazo. Hoy estoy disfrutando la ruta de Cortés. Muy bien, síguela disfrutando, Manuel. Manuel, gracias por estar aquí. Ya sé que estás en México, que no estás en Japón, y qué bueno saludarte. Y dice Dolores Guzmán, doctor, ¿podría darme la dirección de su conferencia de este próximo sábado? Claro que sí, pero ¿qué tal si mejor te doy los teléfonos para que te puedas inscribir y me acompañes este sábado en esta conferencia que va a durar 4 horas? Puedes marcar el 56 10 00 69 o el 55 20 02 24 para que pidas información de la conferencia, y ojalá que puedas asistir. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que así sea. Y Tania Nieto dice, qué alegría escucharlo. Para mí, Tania, también una alegría saber que tú me escuchas. Ángeles Ramírez, siempre es un agrado escucharlo. Muchísimas gracias a ti, Ángeles Ramírez. Dice Carito
Lola dice saludos cordiales, como siempre, doctor Pepe Cruz, como siempre, valiosa y emocionante su narración. Yo siempre contando las historias, ¿verdad? Me gusta mucho contarles las historias de cosas tan importantes que dieron lugar al nacimiento de nuestro país, al que todos amamos y que se llama México. Dice Silvia García, buenas noches, doctor Cruz. Como siempre es un gusto. También para mí, Silvia, dice Lilia. Buenas noches, doctor. Gracias por su enseñanza. Gracias a ustedes que me acompañan tan amablemente. Mari Carmen Villegas, saludos, querido profesor. Un gusto desde aquí, desde las instalaciones del CUDEC, Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas, en donde ahora elaboramos y lo hacemos con mucho gusto al frente del Departamento de Historia de esta universidad. Bienvenidos todos a estas transmisiones, con todo el cariño las seguiremos haciendo. Dice Marta Carrasco, me gustaría que nos diera como unos temas sobre el comportamiento humano y su lenguaje corporal. Saludos, doctor. Lo voy a hacer con mucho gusto. Claro, le estoy dedicando ahora mucho tiempo a la historia porque estamos en un año clave. Estamos nada menos que en el año 1519, pero vamos a tocar otros temas. Y vamos a hablar de temas de desarrollo humano. Claro que sí, con mucho gusto. Y gracias por recordármelo. No vamos a abandonar esta materia. Por supuesto que vamos a seguir hablando de desarrollo humano y los temas de psicología que a ustedes les gustan y les sirven tanto. Claro que sí. Dice Isabel Portillo, muchas gracias, doctor. Un gusto, Isabel. Saber que estás ahí me da mucho gusto. Eduardo Supa dice, gracias por compartir. Lo hacemos con enorme gusto. Eduardo y amigos, muchas gracias. Nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, sí, que les recuerden de mi conferencia, es este sábado por la mañana a las 11 de la mañana, marca el 5610-0069 o 5520-0224, si quieres participar y acompañarnos este próximo sábado 21 de septiembre en la conferencia que tendrá lugar de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Gracias, amigos, me despido de ustedes dejándoles mi corazón en prenda y con todo el cariño del mundo. Los quiero mucho, 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 mucho. Y nos despedimos diciendo, gracias por esos deditos azules, esos corazones rojos, gracias. Me da mucho gusto que manden esos corazones, esos deditos y que me saluden. Yo también me encanta que me saluden. Y por supuesto nos despedimos diciendo, como decimos siempre y todos los días, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Nos vemos, amigos.